Bueno, eso pudo haber sido peor, ¿no? Cuando el presidente Trump se paró en Davos para iniciar su discurso. El miedo es que pudiera hacer algo realmente extremo, como anunciar la disolución de la OTAN, tal vez, o informar a su audiencia que Delta Force ya iba en camino a Groenlandia para secuestrar al primer ministro de la isla. Bueno, permíteme bromear solo un poco, ¿de acuerdo? Los aliados de Estados Unidos ayer esperaban lo peor. En cambio, recibieron un discurso que seguía siendo malo, pero no lo suficientemente malo como para provocar una crisis transatlántica. Lo principal fue que Trump prometió no usar la fuerza para anexar Groenlandia. Que un presidente de Estados Unidos prometa no atacar a un aliado fue visto como buen resultado. Eso muestra lo loca que está esta línea de tiempo. Aunque el discurso descartó la acción militar y luego se quitaron las amenazas de aranceles, no resolvió el problema de fondo. Durante toda una semana, la nación más poderosa de la OTAN no actuó como un aliado firme, sino como un abusivo. Los acuerdos comerciales se rompieron sin previo aviso. Se amenazó militarmente por capricho y se humilló a líderes aliados. Para los seguidores de Trump, esto es típico de él. Han dicho que al presidente hay que tomarlo en serio, no literalmente. Sus amenazas y juegos son parte de negociar. Pero lo que puede funcionar en bienes raíces no funciona, ni puede funcionar en la geopolítica. Y aunque la crisis de Groenlandia se ha disipado por ahora, los últimos días han sido una catástrofe para Occidente. Una catástrofe que podría significar efectivamente el fin de la OTAN. La demanda imposible. Nunca pedimos ni recibimos nada, y probablemente así seguirá. A menos que decida usar fuerza excesiva y un camino de imposición, seríamos francamente imparables, pero no lo haré. Con esa cita, posiblemente involuntaria de Meatloaf, el presidente Donald Trump relajó miles esfínteres momentos antes. En el salón de Davos, los presentes se preguntaban nerviosos si el líder estadounidense provocaría un momento histórico. Eso sería como cuando Japón salió molesto de la Liga de las Naciones en 1933. Trump hizo lo que mejor sabe, manejó a su audiencia como un veterano de la televisión de realidad. Al retirar su amenaza de usar la fuerza en plena crisis y decir, ahora todos dicen, oh, qué bien, quizás sea mi declaración más importante, porque la gente pensaba que yo usaría la fuerza, pero no tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no voy a usar la fuerza. Para los europeos que temían una ruptura final en la relación transatlántica, fue un poco como subir al cadalso, solo para que el verdugo declarara «Zoic». Pero aunque la reacción inmediata a Copenhague en Bruselas habría sido de alivio, todavía había mucho en el discurso de ayer que causaba inquietud. Tras el hecho, el influencer Orla Jolson compartió instrucciones oficiales del gobierno sobre preparativos ante una invasión. El Financial Times reportó ansiedad en Reykjavik tras la confusión de Trump al insinuar que EU quería anexar Islandia. El editor Shashak Joshi resumió en X que el discurso no fue tan malo como se pensaba, pero tampoco bueno. Aunque se descartó la fuerza, seguíamos exigiendo negociaciones inmediatas sobre la adquisición. Una amenaza intimidante para Europa si decía que no, reiterando que no defendería territorio ajeno, lo que alarma a los aliados. Fin de la cita, vivimos en la línea de tiempo BIF. Esto fue visto como un látigo, pero aunque Davos evitó ver a Donald Trump estallar como el Vesubio sobre Europa, no fue un momento común en la geopolítica. Aunque el presidente se retractó de usar la fuerza o aranceles sobre Groenlandia, sigue siendo la crisis más grave en la historia de la OTAN. Para quienes vuelven a las noticias tras intentar cuidar su presión arterial como propósito de Año Nuevo, aquí un resumen rápido desde la captura de Maduro en enero. La tercera, recuerden que ya salió del ciclo de noticias. Trump ha acelerado sus planes antes de las elecciones intermedias, lo que podría dejarlo como un presidente sin poder. El mayor plan es comprar o anexar Groenlandia y transferirla a Estados Unidos. Aunque ya no está en la Unión Europea, Groenlandia sigue siendo parte del Reino de Dinamarca. Es una región muy autónoma que, según encuestas, desea ser independiente, pero por ahora sigue bajo protección de Copenhague y la OTAN. Las insinuaciones de Trump sobre usar fuerza militar o económica contra Groenlandia hicieron temer que el miembro más poderoso de la alianza atacara y desmembrara a un socio más pequeño. Según el Wall Street Journal, una posible acción militar enfrenta a Europa con lo impensable. Su aliado por más de 70 años ahora es una de sus amenazas más urgentes.
Y aunque los aliados de Trump suelen pintar esto como fanfarronería o que el presidente habla en serio pero no literalmente, es innegable que sus palabras causaron un pánico real. En Groenlandia, donde las encuestas muestran que la gran mayoría de los 6,000 habitantes de la isla no quieren convertirse en estadounidenses. Antes del discurso de Trump en Davos, el primer ministro Jens Frederik Nielsen escribió en Facebook: "Sé que esto nos afecta emocionalmente. Si la incertidumbre es abrumadora, recuerden que tu sanga es una línea de ayuda de salud mental para chatear y hablar con alguien. Nadie debería enfrentar sus preocupaciones solo en esta grave situación para nuestro país, y queremos enfatizarlo, incluso si crees que Trump solo negociaba. Es un hecho innegable que sus amenazas causaron una gran ansiedad y sufrimiento emocional entre los groenlandeses, quienes se vieron obligados a pasar más de una semana viviendo bajo la amenaza de una invasión militar. Nuuk no es la única preocupación ahora. Antes y durante su discurso, Trump y sus asesores sugirieron que EU cortaría a Kiev si Europa no cedía. Groenlandia. El secretario del Tesoro, Scott Bessant, advirtió: los líderes europeos reconsiderarán Groenlandia. Y si EU deja de apoyar a Ucrania, todo colapsaría. Y luego está la ansiedad que se siente en Reykjavik. Las menciones de Trump sobre adquirir Islandia en Davos parecían una confusión, pero surgieron después de que Billy Long, nominado a embajador en Reykjavik, bromeó diciendo que Islandia sería el Estado 52 y él su gobernador. Una broma que fue recibida en el país tan mal como lo sería una porción de tiburón fermentado en la Casa Blanca. Aunque Groenlandia, Ucrania e Islandia sintieron la presión inmediata, la semana también fue difícil para otros aliados de Estados Unidos. Después de que 8 naciones europeas, incluyendo a Noruega y Gran Bretaña, que no son parte de la Unión Europea, enviaron un pequeño contingente de tropas a Groenlandia, Trump amenazó con imponerles aranceles cada vez mayores. En redes sociales, republicó mensajes privados de Francisco Emmanuel Macron. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, recibió esta amenaza. Querido Jonas, ya que tu país no me dio el Premio Nobel de la Paz por detener 8 guerras, entre otras cosas, ya no me siento obligado a pensar solo en la paz. Como han señalado muchos medios, el gobierno noruego no puede otorgar el Premio Nobel de la Paz. Lo importante no son los detalles, sino que este comportamiento confirmó lo que muchos en la OTAN intentaban ignorar. Estados Unidos ya no basa su política exterior en tratados, acuerdos internacionales, el Congreso, ni en lo que le conviene. Estados Unidos ya tenía acceso militar ilimitado a Groenlandia, pudiendo construir bases y estacionar tropas sin restricciones. La política de Estados Unidos actualmente depende totalmente de los estados de ánimo y caprichos de un solo hombre, famoso por cambiar de opinión rápidamente. Eso vuelve imposibles las relaciones con Estados Unidos. No significa que todo el comercio y cooperación entre Estados Unidos y Europa termine mañana, sino que ningún país puede planear su futuro confiando en una alianza con Washington. Si no se sabe si Trump respondería a un ataque ruso contra Lituania con fuerza o indiferencia, la disuasión de la OTAN desaparece, como indicó el Wall Street Journal. Cita: se está extendiendo en Europa la sensación de que la amistad históricamente única, conocida como Occidente, nunca volverá a ser la misma. La gran pregunta es, ¿qué la reemplazará? Antes, unas palabras de nuestro patrocinador Luke: probablemente no sobrevivas al apocalipsis. Oh, gracias, estoy muy bien hoy, pero si sobrevivieras, sería por este libro. La guía ilustrada de supervivencia de los 4 no se parece a nada que hayas visto. Aunque mi copia dice que no es como nada que yo haya visto antes, eso es mentira. Tengo otros libros de esta compañía y son igual de increíbles. Espero que esté bien. Por favor, no me hagas repetirlo. Me gusta que no sea solo un apocalipsis vago. El libro se basa en 4 escenarios apocalípticos: pandemia, zombies, invierno nuclear y calentamiento global. Cada capítulo es básicamente su propio manual de supervivencia, mostrando cómo realmente te adaptarías y sobrevivirías, dependiendo de la versión del fin del mundo con la que estés lidiando. Hay muchas opciones, cada una con escritor, ilustrador y estilo propios. Son 400 páginas. Mira lo grueso que está ese monstruo. Contiene arte hecho a mano, consejos útiles y un tono tipo Mad Max. ¿Debería reírme de esto que nació en Kickstarter? Respaldado por miles, es una guía de supervivencia hilarante y práctica que realmente querrás ver. Te mostraré esto.
Puedes abrirlo en cualquier página y tendrá ilustraciones y fotos hermosas, información y todo ese tipo de cosas. De hecho, apenas lo recibí esta mañana. Un hombre se cepilla los dientes con un palo. No sé si quisiera sobrevivir al apocalipsis, si eso es lo que tengo que hacer, pero es muy interesante. Esto es simplemente fantástico. Lo recibí esta mañana y aún no lo he revisado bien, pero por lo que vi va a estar bueno. Este tipo de cosas me encanta. Si recibiera esto en Navidad, sería muy feliz. Si te gusta el caos, el arte o algo genial para hojear mientras todo arde, es para ti. Usa el código Warfronts for Book, Warfronts el número 4 Book, en la descripción, en el enlace que está abajo en la descripción. Solo no esperes a que suenen las sirenas. Es un cierre cursi, pero me gusta. Ve y consíguelo, ¿de acuerdo? Haz que el gran juego sea grandioso otra vez. Aunque varios líderes europeos fueron humillados por Trump recientemente, quizá ninguno se avergonzó. Keir Starmer, el primer ministro británico, tenía fama de ser uno de los mayores aduladores del presidente. No llegó al extremo de Maruta de llamar a Trump papá, pero hizo grandes esfuerzos por halagar al presidente, con visitas de Estado y una actitud servil más obsequiosa que la que usa con el propio rey de Gran Bretaña. Al inicio, esto funcionó. El Reino Unido tuvo aranceles menores que el 15% aplicado a la Unión Europea el año pasado, y Starmer obtuvo el respaldo de Trump para una de sus políticas más controvertidas, la entrega de las Islas Chagos a la nación de Mauricio, una cadena de islas en el Océano Índico. Las Islas Chagos son un vestigio curioso del antiguo Imperio Británico y recuerdan cuando Britania dominaba los mares. Más importante aún, el archipiélago alberga Diego García, una isla que cuenta con una de las bases aéreas clave de Estados Unidos. Administrada conjuntamente con el Reino Unido, la base permite a Estados Unidos proyectar su poder a lo largo de grandes extensiones de África y el Medio Oriente. Por motivos complejos, Gran Bretaña aceptó ceder la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio, país que podría describirse como China. ¿Te interesa? La base aérea de Diego García sería arrendada a Gran Bretaña por 99 años. La mayoría de los analistas, incluido este canal, consideraron el acuerdo una gran estupidez estratégica, menos Donald Trump. Hace 9 meses, el presidente le dijo a Starmer que prefería apoyar a su país en vez del acuerdo y tenía un presentimiento de que todo saldría bien. Después ocurrió la crisis de Groenlandia. Trump amenazó a Gran Bretaña con un 10% más de aranceles y calificó el acuerdo de las Islas Chagos como un acto de gran estupidez. Lo relevante no es si Donald Trump tiene razón, sino que cambió de opinión sobre algo crucial para nosotros y la seguridad del Reino Unido. Porque Keir Starmer solo hizo una débil crítica sobre Groenlandia, mientras normalmente guarda silencio al respecto. Donald Trump sigue elogiando su acuerdo sobre las Islas Chagos y no amenaza con subir aranceles al Reino Unido. Y eso es clave, porque al final del día, los acuerdos comerciales y los tratados militares son solo pedazos de papel. Tienen poder porque el mundo cree que ambas partes los cumplirán. El comportamiento reciente de Trump pone todo eso en duda, no solo con los acuerdos comerciales, sino con todo, y eso incluye la cláusula de seguridad colectiva de la OTAN, conocida como el Artículo 5. Aquí está Shashank Joshi, otra vez. Citar garantías de seguridad es difícil de convertir en transacciones simples. Involucran una cantidad irreducible de confianza. Trump no puede decir, dame Groenlandia y de verdad defenderé al resto de la OTAN. Puede decir, si no me la entregan, no cumpliré con el Artículo 5. Pero eso depende de que los europeos crean que, si se la entregan, él sí cumplirá con el Artículo 5. Eso ya no era creíble. La poca confianza se erosionó más por amenazas, extorsión y aranceles. Pero un Anschluss a punta de pistola. Si llegara a suceder, eso la disminuiría aún más. La dependencia europea de la seguridad estadounidense importa solo en la medida en que se perciba que esa seguridad existe. Fin de la cita. Como dice el politólogo búlgaro Iván Krastev, si el compromiso de EU con sus aliados europeos no es real, ningún tratado te protegerá. Al amenazar a un aliado de la OTAN y cuestionar el compromiso de Estados Unidos con la alianza, se sale del discurso político y la teoría de juegos. En Davos, Trump debilitó el efecto disuasorio del Artículo 5. La OTAN solo funciona si Putin y Xi Jinping temen que un disparo en Estonia o Alaska involucre a 3 potencias nucleares. Además de los grandes ejércitos de Estados Unidos, Polonia y Turquía y las fuertes sanciones económicas que enfrentarían. Si eso se duda, la amenaza pierde credibilidad.
El artículo 5 resulta tan útil como la hoja que Chamberlain agitó en 1938, declarando la paz entre Gran Bretaña y Alemania. Que Trump descarte usar la fuerza para tomar Groenlandia no cambia este hecho básico. Moscú, Pekín, Teherán, Pyongyang y otros ahora son muy conscientes de eso. El apoyo de EEPU a Europa, sin incluir a Canadá y Turquía, depende del ánimo de Trump. Cuando él se despierte ese día, la parte más triste es que Canadá y Europa, sin mencionar a los demás aliados de Estados Unidos, también son conscientes de eso ahora. La OTAN se volvió clave para Occidente por la confianza que generaba. Ahora, la derecha de EEPU suele quejarse de los aprovechados en la OTAN. Lo entendemos, a ti. Revisa nuestro archivo y verás varios videos donde criticamos a Alemania, Bélgica, España, Canadá y más por no invertir lo suficiente en defensa. La negativa de varios países a cumplir el objetivo del 2% fue vergonzosa y lo hemos dicho durante años. Pero lo que se deja fuera del discurso es cuánto ganó Estados Unidos gracias a esta confianza. Europeos sirvieron con honor en Afganistán e Irak, y países como Dinamarca tuvieron bajas per cápita similares a Estados Unidos. Europa compró armas y productos estadounidenses y limitó la inversión china cuando Washington lo pidió. Bases como Ramstein en Alemania permiten a EU proyectar su poder globalmente. En 2023, War on the Rocks destacó cómo Europa se volvió vasalla de Estados Unidos por voluntad propia. La segunda economía más grande del mundo, sí, más grande en términos de PIB nominal que China, reducida voluntariamente a ser el perrito faldero del tío Sam. Antes de entrar en temas de actualidad, de hecho solíamos hacer contenido de historia en este canal, créanos, la segunda bestia más grande de la jungla inclinándose ante el líder sin pelear no es normal. Estados Unidos quizá estaba pagando de más por la seguridad de Europa, pero el intercambio era un posible rival neutralizado, un gigante económico reducido a un perrito obediente. Todo eso murió en el desastre de la semana pasada. El primer ministro belga, Bart de Viva, expresó: vivir como vasallo feliz es distinto a existir como esclavo miserable. Aunque antes criticamos a De Viva por su postura sobre Ucrania, sus comentarios resonaron aquí. La crisis de Groenlandia supera a la OTAN. Si Estados Unidos cambia de opinión sobre seguridad por decisión de una sola persona, no solo afecta a Europa. Estrategas militares en Japón, Corea del Sur, Filipinas, Australia, Taiwán e Israel ahora preparan contingencias para enfrentar a un aliado impredecible. Esto nos lleva a la gran pregunta: si la crisis de Groenlandia rompe el viejo orden mundial, ¿qué sigue? ¿Días de futuros desastres? Imagina que es 1 de diciembre de 2019 y eres Xi Jinping, sentado en Pekín con tu pijama de Winnie Pooh. Si estuvieras tratando de escribir una lista de deseos para la próxima década, probablemente lo primero en tu lista sería algo como esto. El mundo comienza a ver a Estados Unidos como amenaza y prefiere acercarse a la encantadora China. Sea cual sea la pata de mono que Xi obtuvo, parece que sus deseos se cumplen. El director y cofundador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores escribió en Político: el mayor impacto a largo plazo del primer año de Trump en el cargo es la frecuencia con la que ha alejado a la gente de Estados Unidos y la ha acercado a China. Fin de la cita. Encuestas indican que en el sur global, países como Brasil, Sudáfrica y Turquía prefieren a Pekín sobre Washington como aliado. Fuera del sur global, las noticias tampoco son alentadoras. Una encuesta del 16 de enero mostró que muchos canadienses ven a Estados Unidos tan negativamente como a China. Mientras tanto, el porcentaje de británicos que piensan que Estados Unidos es un buen aliado se ha desplomado ahora. Esto no significa que los demás miembros de la OTAN vayan a acercarse a Pekín, aunque Mark Carney de Canadá se reunió con Xi Jinping y anunció acuerdos. China no busca ser el mejor amigo de Ottawa o Bruselas, y ni Europa ni Canadá confían lo suficiente en Pekín para reemplazar una superpotencia por otra. En cambio, lo que probablemente veremos es una inclinación general de las naciones no alineadas hacia China. Todo esto mientras el resto de la OTAN busca una manera de mantenerse relevante en un mundo hostil. En su discurso en Davos, Mark Carney ya esbozó una posible ruta a seguir, una alianza de potencias intermedias, no muy diferente a algunos de los bloques no alineados que surgieron durante la Guerra Fría. Citando: cuando solo negociamos bilateralmente con un hegemón, negociamos desde la debilidad, aceptamos lo que se nos ofrece, competimos entre nosotros para ser los más complacientes. Esto no es soberanía, es la apariencia de soberanía mientras se acepta la subordinación. En un mundo de rivalidad de potencias, los países intermedios pueden competir por el favor o unirse y crear un tercer camino con impacto. Fin de la cita. Ahora,
¿Qué tan realista es esto? Está por verse. Convencer a las potencias intermedias de mantenerse unidas y negociar como una sola es una tarea difícil. Aunque no hay nada como las amenazas para agudizar la fuerza. En lo que respecta a Europa, la elección es más clara: volverse más fuerte o ser desmembrada. Un borrador filtrado de la Estrategia de Seguridad Nacional de EEU para 2025 fue reportado por Defensa. Uno proponía que Estados Unidos ayudara a sacar a Polonia, Italia y Hungría de la Unión Europea. Ese lenguaje no quedó en la versión final, pero muestra que algunos en la administración actual buscan dividir a Europa. Una Europa unida es como un león cobarde sin conciencia de su fuerza, pero dividida en 27 estados sería solo un grupo de duendecillos. En una publicación sombría en X, el exministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielis Landsbergis, escribió sobre Europa: "Sabemos que estamos atascados. Nuestros amigos y enemigos también lo saben. Por lo tanto, nadie debería esperar que la presión sobre Europa disminuya hasta que nos demos cuenta de eso. El respeto se gana luchando, no suplicando, aunque en Europa parece que para luchar por respeto hacen falta comités y cartas formales. Eso podría cambiar pronto, como dijo el experto francés en asuntos exteriores Jérémy Guillon al Wall Street Journal, señalando que los europeos también tienen orgullo y no les gusta ver sus países pisoteados. La gente siente que la humillación y el vasallaje han llegado a un nivel inaceptable". Fin de la cita. Hasta ahora, esto no ha llegado a los líderes de Europa, pero las encuestas y simplemente nuestra experiencia como europeos sugieren que cada vez más personas quieren tomar una postura para recuperar nuestro orgullo. Quizá incluso redescubrir el poder duro. ¿Es posible? Tal vez no. Nuestros líderes han hecho de la falta de carácter un arte. Pero la administración debería recordar que no hay mejor manera de obligar a alguien a actuar que haciéndolo sentir irrespetado. La burla de los liberales de EEU impulsó el movimiento de Trump. O las burlas a MAGA bastarán para despertar a Europa. Si EEU sigue en este camino errático, es difícil prever su destino. Los partidarios del imperialismo de Trump suelen compartir en redes la frase de Kissinger: EU no tiene amigos ni enemigos, solo intereses. Pero lo que parecen olvidar es que esto es una calle de doble sentido. Si sigues maltratando a tus amigos, sigues humillándolos y burlándote de sus debilidades, no te sorprendas si deciden dejar de ser tus amigos. Mark Carney, en Davos, dijo que los hegemones no pueden monetizar siempre sus relaciones y que los aliados buscarán diversificarse ante la incertidumbre. Comprarán seguros y aumentarán sus opciones para reconstruir una soberanía menos basada en reglas y más en resistir presiones. Fin de la cita. La crisis de Groenlandia terminó, pero el daño a la OTAN, Europa y Estados Unidos quizá nunca se repare. Una alianza transatlántica débil ante el ascenso de China puede hacer que el futuro sea más pequeño, mezquino y pobre para todos. Gracias por vernos.